¿Qué tal? Hola nuevamente, Adolfo Laborde, ministro en Japón. El día de hoy estoy con Roberto Ballinas, un mexicano que tiene una historia increíblemente interesante. Ya he revisado su hoja de vida. Hablé en días pasados con su esposa, que también es muy interesante su trayectoria. Y Roberto Ballinas, a nombre de la Secretaría de Economía, a nombre de nuestra secretaria, la maestra Cloutier, de la doctora de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, pues te agradecemos el espacio, te damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad y muchas gracias por el trabajo que vienen desempeñando de parte de la Secretaría de Economía aquí en Japón. Pues mira, como te comenté, a mí me gusta explorar, identificar qué talentos mexicanos, qué capital humano está en Japón. Bueno, de alguna otra manera, pues he dado con gente muy interesante que ya me comentaste que viste las entrevistas. Y el día de hoy, pues te toca a ti, ¿no? Porque de veras, viendo un poco tu trayectoria, pues una es qué valiente de venir a Japón, ¿no? Número dos, independientemente de que haya sido un tema de amor de tu pareja, pues también el hecho de empezar a generar este emprendimiento, de establecer algunos espacios para un latinoamericano, para un mexicano talentoso como tú en este país tan complicado en algunas ocasiones, pues es digno de admirarse. Eh, Platícanos cómo llegaste aquí, además del tema familiar, qué te impulsó. Sé que estuviste trabajando en la industria automotriz, con empresas japonesas, que estuviste en el Bajío, que estuviste en Puebla, que estuviste en Morelos, que estudiaste en Puebla, ingeniero industrial, pero cuéntanos quién eres tú y por qué estás haciendo en Japón, platícanos. Bueno, mi interés por Japón surgió hace quizá un poco más de 10 años, cuando era estudiante universitario de Ingeniería Industrial en Puebla. Nos hablaban mucho sobre las metodologías de mejora continua japonesas, sobre las buenas prácticas en la industria, sobre todo de la manufactura, que era para lo que me estaba preparando. Y yo quería saber o quería ver por mí mismo, pues, de qué se trataba esto. Así que así empezó mi camino, como salí primero de Puebla para ir a Morelos, porque mi carrera comenzó en Bridgetown de México, Uh -huh. en el área de ingeniería industrial, y se podría decir que ese es mi primer contacto con Japón. Unos años después, y así como a todos nos pasa que la carrera va evolucionando, pues también tuve la oportunidad de ir al Bajío hacia otras empresas japonesas relacionadas con la industria de la proveeduría para Honda, en Honda de México, allá en Celaya. Entonces, realmente creo que mi llegada a Japón se podría decir que comenzó por un interés genuino en aprender sobre las mejores prácticas de la industria de la manufactura, y todo eso, bueno, me ha llevado no solamente a la parte profesional, sino también a la parte personal, como ya lo mencionaba, que una cosa llevó a la otra y bueno, terminé casado con una japonesa y bueno, debido después a algunas cuestiones familiares es que estamos aquí, pero bueno, siempre aprendiendo y con el mismo interés que con el que inicié hace ya casi más de 10 años por saber qué es Japón y qué podemos aprender de este país. Oye, veo que estás en un proyecto bien interesante desarrollando una app que se llama Family Album. Tiene pues la intención de adaptar, ¿no? Al mercado latinoamericano y de los Estados Unidos, pues una serie de cuestiones. ¿Qué es eso? Porque la verdad me pareció muy interesante la idea, porque se necesitan competencias multiculturales, adaptar los productos. Muchos hablan de la tropicalización, pero yo hablo de adaptación. ¿Qué significa esto? Cuéntanos un poco en qué estás. Bueno, esta aplicación está desarrollada por una compañía de IT en Tokio que ya tiene unos 6 años más o menos desde su desarrollo hasta la ejecución de la misma. Aquí en Japón es popular el uso de esa aplicación, que está pensada para resolver el tema de la acumulación de fotografías que tenemos todos en el teléfono, pero vinculado a un aspecto familiar. El fundador de la empresa tenía por ahí un tema familiar de cómo acomodar las fotografías, compartirlas de manera segura, sobre todo en redes sociales, que a veces resulta no tan cómodo. Y desarrollaron esta aplicación que tiene mucho éxito en Japón.
pero a partir del año pasado comenzó un proyecto muy, muy interesante de buscar llevarlo al mercado hispanohablante, sobre todo de Estados Unidos o bueno, de Norteamérica, incluyendo México, que es un mercado grande con una buena cantidad de habitantes. Pero para llevarlo hay que tropicalizarlo en el idioma, en este sentido, porque la aplicación estaba ya totalmente en japonés, porque de aquí salió. Ya por ahí había otros idiomas explorándose como chino, alemán, francés, porque también está funcionando en esos países. Y desde el año pasado comenzó ese desarrollo, ese trabajo de localización de las palabras para que pueda ser usado fácilmente, principalmente por el mercado de Norteamérica, como lo decía, mexicanos o residentes en Estados Unidos. Ahí es a donde me tocó a mí colaborar con el equipo de traducción. En realidad hay muchísimas personas trabajando en este proyecto, eso me llama mucho, mucho la atención, pero bueno, me da orgullo poder participar como mexicano y aportar en esta parte de hacerla más entendible, sobre todo la interfaz, para que la gente que la vea pues sienta que las palabras son suyas. Entonces por ahí, por eso es que está el mexicano ahí escribiendo para ese proyecto. Qué interesante, porque eso habla de los equipos globales y en donde el talento de los mexicanos, el entendimiento de la cultura, no tiene que ver nada más que estés en México, sino en Japón, ¿no? Cómo el talento mexicano se acopla a estas estrategias de globalización de las empresas japonesas. Veo que también eres escritor, que haces servicio de traducción, y eso es parte ya también de tu cotidianidad. ¿Cómo te ha ido en ese aspecto? Cuéntanos. Bueno, el lado escritor realmente comenzó por un hobby, se podría decir. Desde que yo estaba trabajando en la industria automotriz, no solamente me gustaba desempeñar como ingeniero industrial, que en realidad ese trabajo me encantaba, sino que también descubrí ese lado de documentar mis ideas, vaciar mis ideas en un papel o en un documento de computadora, pero hubo un momento en el que dije, bueno, ¿por qué no compartirlo? Sobre todo compartir las cosas que iba aprendiendo en el trabajo, en la cuestión de cuando empecé a interactuar con otra cultura como la japonesa. Realmente por ahí también tuve algún aspecto un poco, una caída laboral, por ahí de cuestión de estrés, de exceso de trabajo. Entonces empecé a escribir sobre eso, empecé a hacer esto porque de alguna manera yo quería comunicar lo que aprendía y que eso le ayudara a otros. Entonces, bueno, empecé a escribir mi blog personal y teniendo ya algunos textos, algunos escritos, también tuve la oportunidad de colaborar por unos años con otra plataforma que escribe contenido sobre cultura japonesa en idioma español. Entonces era la oportunidad perfecta para mí de, una vez ya teniendo experiencia en el trabajo y viviendo aquí, pues comunicar ahora sí desde Japón lo que iba aprendiendo sobre cultura, idioma. Entonces por ahí empecé a escribir. Realmente esa oportunidad de escribir para ese proyecto con otros latinoamericanos residentes en Japón me abrió la oportunidad de tener ahora este trabajo con una aplicación y bueno, así es como se van tejiendo las cosas. Es que tienes una doble pues, característica. Por un lado, trabajas en una organización y por otro lado también eres un emprendedor. Tienes tu propio sistema de servicios, das asesorías, consultorías. Eso es muy interesante. ¿Y cómo lo has logrado compaginar? Porque a veces hay gente que piensa que no se puede, ¿no? O soy empleado o me voy directamente al emprendimiento. Esa es una mezcla bien interesante y quiero que nos hables de ello. Bueno, me parece que cuando haces las cosas que te gustan y realmente todo combina. Entonces, como decía, bueno, yo trabajando para la industria, pero siempre con mi interés de aprender de todo. Entonces, así es como empecé a escribir. Después me di cuenta que eso que escribía podía servir para enseñar a otros. Luego me di cuenta que eso que enseñaba, pues también podía cobrar por ese servicio. Entonces, realmente todo está junto. Como decía, mi incursión para entender sobre Japón, se podría decir que es el gran objetivo, hablar sobre Japón, aprender sobre Japón, y sobre el camino me he encontrado oportunidades de cómo diversificarlo. Realmente creo que
es así como se puede hacer de todo y es en el momento en el que algunas personas dicen que estás trabajando y parece que no estás haciendo ese trabajo porque pues mi vida está muy ligada a eso, entonces a veces no lo siento como trabajo, sino como le digo, incluso seguir escribiendo es hasta mi hobby actualmente. Sí, qué interesante. Oye, ¿y dónde te ves en los próximos años? ¿Qué quieres hacer para profundizar más esos puentes de entendimiento México-Japón? ¿Qué te gustaría desarrollar? ¿Qué crees que falte para que logremos realmente consolidar esos puentes de entendimiento, como ya lo comenté, y por supuesto profundizar las inversiones y el comercio? Bueno, yo tengo un proyecto personal que estoy construyendo poco a poco que se llama Puente Pacífico. La idea de ese puente es porque yo quiero unir o tender ese puente desde Japón, ahora que estoy aquí, con Latinoamérica, pero principalmente México, que es mi origen, porque quiero tratar de mostrar o de enseñar a otros mexicanos que se puede, que se atrevan a ver más allá bueno, de donde estén, de su país, de su ciudad, y qué mejor que Japón. Digo Japón porque a mí me encanta este país, siempre he tenido interés, y con ese proyecto lo que yo quiero hacer es vínculos sociales, culturales y de negocios. Eh, me gustaría muchísimo que a través de ese proyecto otros mexicanos y mexicanas se atrevan a pensar qué talentos tengo, qué gustos tengo, si es con Japón, entonces cómo esos talentos los puedo aprovechar, pues para ponerlos en su carrera profesional, para ponerlos en sus hobbies personales, para convertirlos en proyectos sociales que tengan un fuerte impacto en México sobre todo, pero también Japón tiene mucho que aprendernos. Yo creo que a pesar de que Japón es un gran país y hay muchísimas cosas que tiene que dar al mundo, pues México no se queda para nada atrás y realmente hay mucho talento. Entonces, a mí me gustaría que en unos años ese proyecto de Puente Pacífico realmente sea un puente de intercambio y que se pueda hacer en beneficio de las comunidades, tanto de Japón como de México. Fíjate que tocaste un punto bien interesante, este proceso de aprendizaje mutuo es de ida y de venida. Una de las cosas que yo he platicado con muchos japoneses desde que llegué a Japón en esta ocasión es que se sorprenden del ingenio mexicano, de ese pragmatismo. Entonces, una forma de comunicarnos, de enseñar, de darles algún valor, es que no es algo que inventamos, es parte de un proceso de ingenio. Que a veces dentro de un proceso de fragmentación, dentro de un proceso de metodologías muy estricto, como lo son las metodologías japonesas en todos los sentidos, pues a veces no se atreven. Entonces, la pregunta sería cómo atreverse, cómo ayudarles para que den ese paso y que el esquema pueda ser más flexible. Creo que ahí tenemos mucho que hacer con Japón, enseñarlos, compartir que no es una invención, que a veces es parte del ingenio y el ingenio pues es característica del mexicano. Oye, finalmente me gustaría preguntarte, cuando estabas en México, ¿cómo te imaginabas Japón? ¿Cómo te veías en Japón? Y ahora que estás en Japón, ¿de qué te arrepientes no haber hecho en México? Por ejemplo, no sé, a todos nos pasa, ay, híjole, si hubiera hecho esto, el hubiera no existe, pero ¿qué les ayudaría? ¿Qué mensaje le darías a la gente que en el futuro quisiera incursionar en Japón como empresario, como emprendedor, como empleado de una organización o como una persona que venga pues, a buscarse las oportunidades acá? Bueno, yo creo que de este tema se habla mucho y sobre todo es el idioma. Si ya hay un interés genuino, lo que me hubiera gustado a mí aprender antes es el idioma, porque, bueno, el idioma, por ejemplo, el inglés es un idioma que pues nos abre las puertas en todos lados, a donde sea que vayamos, pero si tenemos un interés muy, muy específico sobre Japón, pues aprender el idioma nos ayuda a comunicarnos y entender mejor a las otras personas, a entender su mindset para saber cómo piensan, cómo procesan las cosas. Hay incluso muchas palabras que no tienen ni traducción en español, mucho menos en inglés. Entonces, ¿cómo explicas eso? Diría sobre el idioma y el segundo, si son empresarios o si son gente que quiere emprender con Japón, que no se queden con la idea general de Japón, con estereotipos, porque
precisamente eso es lo que, ya estando aquí, yo me he dado cuenta que hay mucho sobre México, ¿no? El estereotipo de ver a México desde lejos, de no saber exactamente qué es lo que tiene. Entonces, si hay alguien que realmente quiere hacer negocio, quiere entablar algún proyecto, que tenga un interés genuino por conocer aspectos culturales, aspectos a lo mejor un poquito hasta históricos, para tener plática, para tener una apertura para incluso hasta de qué hablar. No sé, si vas a hacer negocio, pues tener una plática de qué hablar y saber detectar esos momentos en los que hay que hablar y hay que callar y sobre todo empaparse de eso. Creo que eso es lo que me hubiera gustado saber antes, pero bueno, no puedo hacer nada por el pasado, así que Claro. me di cuenta que hace tiempo de eso, que no puedo hacer nada por el pasado y lo que puedo hacer ahora es, bueno, documentar lo que tengo para que no se me olvide y en una de esas, si eso que documento, si eso que escribo, produzco, le sirve a alguien más, yo supongo que en este momento hay alguien que está en la misma situación que estaba yo hace 10 años. Entonces, ojalá que le pudiera ahorrar ese tiempo a esas personas. ¿Cómo se llama tu blog? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, mi sitio es robertoballinas.com. En ese sitio está mi blog, está mi portafolio, los contactos en mis redes sociales. Ahí es a donde pueden leer lo que hago, pueden escribirme. Y la verdad, estaría encantado en escuchar propuestas o iniciativas de personas que tengan incluso hasta dudas bueno, ¿y cómo se ve Japón? ¿Cómo se ve México desde Japón? ¿Qué posibilidades hay? Realmente yo estaría muy, muy orgulloso de poder ayudarlos para ahorrar ese camino que a mí en su momento me costó un poquito de trabajo y subidas y bajadas, que a lo mejor me hubiera evitado si sabía o si tenía contacto con alguien que ya había pasado por esto. Roberto, muchas gracias. Roberto Ballinas, te agradecemos a nombre de la Secretaría de Economía, de la maestra Cloutier, de la doctora de la Mora, de Adolfo Laborde, reconocemos tu labor, sabemos que eres parte de este engranaje que día a día fortalecen la relación bilateral, la van construyendo, van tendiendo puentes, van poniendo escaleras para que el día de mañana haya un mejor entendimiento entre los dos países, sobre todo en temas económicos y financieros. Te agradecemos profundamente, que tengas excelente tarde y bueno, pues estamos para servirte. Pues muchas gracias, doctor, y bueno, mucho ánimo con el trabajo que se está haciendo desde Japón por parte de la Secretaría de Economía. La verdad es que hace falta hablar de eso. Las entrevistas que yo he escuchado también se está atrayendo a mucha gente, hay mucho conocimiento que compartir y me parece una excelente iniciativa. Ojalá que podamos conectar así con mexicanos estando en Japón y con mexicanos en México y realmente podamos hacer algo por nuestro país que tanta falta hace. La idea es esa, Roberto, que sea un vehículo, una avenida, un camino pavimentado para que ustedes puedan tender puentes. De eso se trata. Pues muchas Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.